El Toro Reséndiz, quien se ganó el derecho de estar entre los mejores boxeadores mexicanos del 2025 cuando le ganó a Caleb Plant en el batacazo de Las Vegas el 31 de mayo pasado. Le ganó el campeonato interino WBA de los pesos supermedianos, derrotando a uno de los boxeadores de élite más respetados de los Estados Unidos, Sweet Hands Caleb Plant, en una guerra que se fue hasta la distancia y nos hizo vibrar de emoción a todos los mexicanos. El Toro Reséndiz es un fajador mexicano y tiene 26 años. Es de Guayabitos, Nayarit, mide unos 78 metros con un alcance de 175 centímetros y ostenta un récord profesional de 16 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, 2 derrotas y 1 por nocaut. Y está decidido el Toro Reséndiz a ser la nueva cara del boxeo mexicano. Y por cierto, el Toro Reséndiz ya está en pláticas para que su próxima pelea sea contra Edgar Berlanga en el 2026. Y seguiremos de cerca al Toro Reséndiz, campeón interino WBA en los pesos supermedianos. Orgullo de México este fajador. En el número 6 de este top tenemos al legendario Wilibaldo García, quien desde el 2024 anda en muy buena racha cuando peleó en Japón contra su compatriota René Calixto Viviano en una guerra sin cuartel, donde dejó todo hinchado, todo golpeado a Calixto. Qué buena pelea se aventaron en Japón, me cae, y que terminó en empate. Se jugaba en aquel entonces el campeonato IBF Super Mosca y hubo revancha. La revancha fue en México el 23 de mayo de este 2025 y fue otra guerra que terminó yéndose a la distancia, pero esta vez por tarjetas de 113-115, 115-113 y 116-112. Wilibaldo se llevó el campeonato en Zacatecas. Wilibaldo García Pérez es el campeón del mundo IBF en los Super Mosca, es de Copala, Guerrero, tiene 35 años y ostenta un récord profesional de 23 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 2 empate. Un fajador veterano que se coronó campeón a los 35 años y que defenderá su campeonato mundial en Arabia Saudita el 27 de diciembre en este año contra el ex campeón mundial, el japonés Kenshiro Teraji. Wilibaldo García es puro corazón y se coronó como campeón a base de trabajo duro, esfuerzo y disciplina. Nadie le regaló nada a este campeón y es un campeón que admiro mucho. En el número 5 de este legendario top pondría a Brandon el Perro Mosqueda, quien está a pocos pasos de convertirse en campeón mundial. Brandon el Perro Mosqueda ha pasado a la final del Grand Prix de boxeo celebrado en Arabia Saudita, pasándoles por encima a todos sus rivales de manera magistral y convincente, y se ha convertido en la sorpresa revelación del torneo. Brandon Mosqueda es el boxeador que le tapa la boca a todos los que dicen que los boxeadores mexicanos no son técnicos. Lo de Brandon es pura técnica, puro estilo y poder. No está en el primer lugar de este top solamente porque aún no ha sido campeón del mundo, pero seguramente que en el top del siguiente año sí será el primer lugar, primero Dios. Brandon el Perro Mosqueda es de la hermosa Ciudad de México, tiene 21 años apenas y ostenta un récord profesional de 12 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut. Pelea en la categoría de los pesos pluma y su próxima pelea será la gran final del Grand Prix de boxeo y será en Arabia Saudita el 20 de diciembre de este año contra el italiano Mohamed Kamili. Brandon el Perro Mosqueda está a unas peleas de convertirse en campeón del mundo. Y en el número 4 de este poderoso top tenemos a un boxeador que no necesita presentación alguna, ya que fue campeón del mundo y ha regresado a su nivel. Me refiero a Mauricio el Bronco Lara, quien ya ha recuperado su ritmo después de haber perdido el título en la báscula en Inglaterra y ha noqueado en sus últimas 3 peleas. Noqueó a Pedro Alejandro, noqueó al Diamante Dávila y recientemente hizo pedazos al legendario Mickey Román en el primer round de esta manera tan impactante.
Bronco Lara pelea en la categoría de los superpluma, tiene 27 años, es de la hermosa Ciudad de México y tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut y 2 empates. Mide 1.70 metros con un alcance de 170 centímetros y el Bronco está de regreso, ya llegó y no dudemos que en el 2026 tenga una oportunidad por el campeonato mundial, ya sea contra el Sugar Núñez o contra Vaquero Navarrete. Y antes de pasar al número 3, si te está gustando este top y aún no estás suscrito a Richie Vlog, te pido que te suscribas en este momento, ahora, que toques la campanita y activas todas las notificaciones, porque la suscripción es gratis, te conviene, y si estás suscrito, YouTube te avisará antes que a nadie cuando subamos nuevo video. En el número 3 se encuentra Rafael el Divino Espinosa, campeón mundial WBO de los pesos pluma y uno de los campeones más sólidos que tiene el boxeo mexicano. Tiene 31 años con una altura de 1.85 metros y un alcance impresionante de más de 190 centímetros. Está invicto con un récord profesional de 27 victorias, 23 de ellas por nocaut, y desde que le quitó el campeonato Robeisy ha hecho lo que ha querido en su división. Noqueó al Chirino Sánchez y a Edward Vázquez y seguramente noqueará también al ucraniano Arnold Kegay el 15 de noviembre. Ya estamos a unos días, en unos días más pelea el Divino Espinosa y tenemos la certeza de que será otra defensa exitosa más para el Divino. Y el número 2 de este legendario top se encuentra ocupado por Eduardo el Sugar Núñez, quien nos regaló junto con el Pitufo Díaz la pelea del año. Tremendo duelo entre el Sugar Núñez y el Pitufo en su primer defensa de su campeonato mundial superpluma IBF. El Sugar es de Jaguara 2, Sinaloa, y tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, una derrota ante Irán Gallardo. Mide 1.68 metros con un alcance de 1.73 metros, tiene 28 años y su estilo es ser un boxeador de presión, el mejor boxeador de presión que tiene el boxeo mexicano a mi gusto. El Sugar ejerce una presión bárbara y los presiona hasta que los revienta. Tiene la habilidad de sacarse también muy bien los golpes cuando está en peligro. Es un boxeador muy completo con una gran mandíbula resistente a los mejores golpes de poder, y su siguiente defensa será contra el mejor boxeador mexicano de la época moderna, Emanuel el Vaquero Navarrete, quien ocupa el lugar número 1 de este top y a sus 30 años ya se quiere retirar, pero no sin antes pelear al menos 3 veces más. Le queda pendiente la revancha contra Charlie Suárez y la pelea contra el Sugar Núñez para el 2026. Vaquero Navarrete, orgullo de San Juan Citlaltepec, mide 1.70 metros con un alcance de 1.83 metros, con un récord profesional impactante de 39 victorias, 32 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Es el campeón mundial de la WBO en los pesos superpluma. Su estilo simplemente es indescifrable. Su resistencia al dolor es épica y es el fajador menos ortodoxo de la época moderna, pero uno de los fajadores más efectivos y seguramente será un salón de la fama. Y el Vaquero Navarrete, a mi gusto, es el mejor exponente del boxeo mexicano en la actualidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo en este top? ¿Quién me faltó? ¿Quién debió de haber estado en este top? ¿Fuimos injustos con algún boxeador al excluirlo o dejarlo muy abajo en el top? Queremos ver sus opiniones y yo me muero por leer tu top personal. Escríbeme tu top en la cajita de comentarios para leerlo y debatirlo en un marco de respeto. Gracias por llegar a la distancia con nosotros. Les mando un abrazo a nuestros suscriptores y un saludo enorme sobre todo a mi familia, en especial a mi hermano Richie, mi amigo, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en la pantalla final te voy a dejar este video que está muy bueno y se trata de los mejores 20 boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Dale click a este video que te está apareciendo en tu pantalla y sigue disfrutando de nuestro contenido. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.